Muy buenas noches a cada uno. Les invitamos una vez más le damos la bienvenida una vez más por acompañarnos a esta noche en otra predicación de la palabra de Dios. Y les queremos recordar que vamos a seguir haciendo de tal manera a la misma hora, predicando la palabra de Dios a las 6:30, aquí mismo en este canal, en vivo hasta al menos el domingo. Así que le animamos a seguirnos y a invitar a amigos, familiares, a otras personas para que escuchen las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y vamos a abrir la palabra de Dios esta noche para ver lo que Dios quiere decir para nosotros esta noche en su palabra. Pero antes de hacer eso, vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por cada uno que se está entonando para escuchar tu palabra, Padre. Y lo que pedimos esta noche es que nos bendigas por medio de tu palabra, que podamos escuchar a ti, que podamos entender tu palabra y saber qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Padre, no solo en una manera de lo que quieres para la humanidad, pero para lo que quieres para cada persona que está viviendo este video. Sabemos que tú amas a cada persona individualmente y que tú enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por cada uno. Haz eso claro esta noche por medio de tu palabra, para que si hay alguno viendo este video o viendo este en vivo y que tiene deseo de conocerte a ti, pueda confiar en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ayúdanos a abrir tu palabra y entenderla, leerla y meditar en ella, apreciar más a tu Hijo, el Señor Jesucristo, por medio de ella también, Padre. Pedimos tu ayuda en el nombre de tu santo y bendito Señor, Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Si tienen una Biblia ahí en la casa, les animo a ir a buscarla y abrirla con nosotros para que vean que una vez más no estamos trayendo mensajes o ideas nuestras, sino que estamos compartiendo con ustedes palabra de Dios. Las letras y palabras de la misma Biblia, un mensaje que viene directamente de la palabra de Dios. Y si tiene su Biblia ahí con usted, puede ir abriéndolo al libro de Primera de Timoteo, a la primera carta escrita a Timoteo y su capítulo 2. Primera de Timoteo y su capítulo 2. Estaba en línea hoy y estaba viendo un artículo que hablaba sobre la oración. Y estaba hablando de que con esta pandemia, con esta crisis mundial que se está llevando a cabo, más y más personas están orando, están empezando a orar. Y estaba diciendo que no solamente eran personas religiosas, sino que hasta personas que no eran religiosas, a causa de la pandemia, a causa de la crisis, estaban empezando a orar a Dios. Pues de ellos decían si hay algún Dios o oraban a algún poder más alto. Pero por lo que estaba sucediendo y sus corazones les inclinaban a buscar a Dios. Y a estas personas, aún siendo no religiosas, dice que han empezado a orar. Más y más personas han empezado a orar. Pero estaba notando algo, porque ¿cuál es la razón tal vez más popular por la que una persona o un grupo de personas empezaría a orar? Y la verdad es que la mayoría de las personas que oran probablemente lo hacen para pedir algo de Dios. Suena un poco egoísta, pero desafortunadamente el pecado ha afectado a los seres humanos de tal manera que la mayoría de las veces que alguien está orando es para pedirle algo a Dios. Esperan algo de Él. Y como dije, desafortunadamente así somos todos. Naturalmente es más fácil voltear hacia Dios cuando estamos buscando algo para nosotros por razones egoístas. Pero me pregunto, tal vez, amigo o amiga que está oyendo usted esta noche, ¿cuándo fue la última vez que usted oró a Dios preguntándole qué era o qué es lo que Él quiere para ti? ¿Cuándo fue la última vez que en vez de orar, Dios, dame esto, o Dios, ayúdame con esto, o Dios, sana a mi familia, a mis amigos? ¿Cuándo fue la última vez que le oraste a Dios pidiendo saber lo que Él quería para ti? Y vamos a ver un poco en Primera de Timoteo y su capítulo 2, ver algo que Dios quiere para cada persona. Un deseo que viene desde el fondo del corazón
de Dios. Y si tal vez por estos 25 minutos a media hora solo pudiéramos pasar de la mentalidad de buscar algo de Dios y más bien buscar qué quiere Dios de nosotros o para nosotros. Así que vamos a ir a 1 Timoteo, su capítulo 2, y vamos a empezar leyendo de su versículo 3 en adelante. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pues confiamos que habiendo leído eso y con lo que vamos a ver más adelante, podamos sacar alguna bendición de la palabra de Dios. Pero más importante aún, podemos ver cuál es el corazón de Dios para con cada uno de nosotros y cada uno de ustedes escuchando esta noche. Primero que todo vemos el versículo 4. Bueno, empieza, ¿verdad? Esto es bueno y agradable, el versículo 3, delante de Dios nuestro Salvador. Vamos a ver algo que es bueno y algo que es agradable a los ojos y al corazón de Dios. Y dice, esta es la cosa agradable. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El capítulo 2 estaba hablando de orar y hacer rogativas y oraciones y peticiones por todos los hombres. La razón siendo que Dios desea, el deseo íntimo de Dios de su corazón, es que todos los hombres, todo ser humano, sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Lo primero que podemos ver aquí es que Dios no es un Dios egoísta. Dios quiere lo mejor para cada hombre. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay una malinterpretación de Dios en este mundo. Gente que dice y hace la pregunta, bueno, si Dios es amor, ¿por qué Dios envía a las personas al infierno? Si Dios es tan bueno, si quiere lo mejor para la gente, ¿por qué Él manda a las personas al infierno? Pero lo que vamos a ver aquí adelante es esto. Eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. No quiere que ninguno se condene. No quiere mandar a nadie al infierno. Dios hizo todo lo necesario para que los seres humanos no tuvieran que ir al infierno. Más adelante leímos, y lo voy a mencionar brevemente ahorita, pero Dios envió a su único Hijo, el Señor Jesucristo. Y Jesús vino a este mundo y Él vivió una vida perfecta sin pecado. La única persona que ha pisado este planeta que no debía y no merecía morir, murió sobre una cruz. Tomó la ira de Dios sobre Él para que ningún otro ser humano tuviera que morir e ir al infierno. Entonces, ¿cómo podemos hacer la pregunta, si Dios es tan bueno, ¿por qué envía a las personas al infierno? No se puede. Dios hizo todo lo necesario para que nadie tuviera que ir. Ir al infierno es causa y es decisión de cada ser humano que decide rechazar al Señor Jesucristo en la vida que tiene en esta tierra. Pero por medio del versículo 3 y 4 podemos ver que Dios lo que quiere para todo ser humano es el bien, es la salvación, es que vengan a conocer la verdad. Luego vemos el versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vemos aquí otra cosa que Dios quiere. Dios no solo quiere el bien para una persona, sino que Él quiere una relación con cada ser humano. Dice, y tal vez no parezca claro, pero lo vamos a explicar, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuál es el propósito de un mediador? ¿Qué hace un mediador? Pues vemos la palabra mediador y parece tener alguna similitud con la palabra medio o estar en medio de alguien. Y es básicamente lo que hace un mediador. Hay dos personas, Dios y los hombres.
Y lo que hace el mediador es unir a esas dos personas. Tal vez se acuerdan, hace 2 noches, si estuvieron presentes en la predicación aquí mismo, que hablamos que el pecado, lo que hacía el pecado era crear una separación entre Dios y el hombre. Creaba un abismo que separaba a Dios, al hombre, de un Dios santo y perfecto sin pecado. Y por causa de ese pecado, el hombre no tenía manera de acercarse por sí sola a Dios, porque Dios no puede estar en presencia del pecado. Dios no puede tener el pecado en su presencia. Entonces, ese pecado del hombre hacía una separación entre el hombre y Dios. Quebrantaba la relación que Dios tanto quería desde el comienzo para tener con el hombre. Mencionamos también hace 2 noches a Adán y a Eva. Y saben, Génesis decía que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, tenían comunión con Dios, tenían una relación íntima con Dios, hablaban con Él, caminaban con Él por el huerto. Pero ¿qué sucedió al momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios? La relación entre ellos y Dios fue corrompida, fue quebrada, y se halló una separación entre ellos y Dios. Y ellos fueron echados del huerto. Y leímos en Romanos, en su capítulo 5, que por medio de un hombre entró el pecado al mundo, y por medio del pecado la muerte. Y así todo hombre fue separado de Dios. Pero ¿qué hace un mediador? El mediador viene y arregla el asunto entre esas dos personas y une a las dos personas, ya eliminando esa separación. Y dice que aquel mediador fue el Señor Jesucristo. Dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí es como vemos la manera en que el Señor Jesús actuó como mediador entre Dios y los hombres. Dios es un Dios de amor, es verdad. Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios quiere que todo hombre sea salvo. Pero Dios es un Dios justo. Y Dios desde el comienzo se hizo saber de que el pecado merecía castigo y que la paga del pecado es muerte. Y si un ser humano decide, en vez de seguir a Dios, buscar a Dios y arreglar la relación entre él y Dios, dando su espalda al pecado, si un hombre decide no hacer eso y decide en vez vivir en su pecado y muere en su pecado, pues la Biblia dice que pagará lo que merece por su pecado. Y eso es la muerte espiritual o la separación eterna de la presencia de Dios, también conocida como el infierno. Cualquier persona que decida seguir viviendo en su pecado, ignorar la palabra de Dios, ignorar a Jesucristo, quien vino a mediar entre Dios y el hombre, el que lo ignore recibirá su condenación. Pero una persona que esté dispuesto en confiar en la obra determinada del Señor Jesucristo y recibe aquella acción mediadora entre Dios y los hombres que hizo Jesús en la cruz, esa persona podrá restablecer la relación que Dios tanto quería con cada ser humano y que tanto quiere con cada ser humano. Y la manera en que lo hizo Jesús fue muriendo en la cruz del Calvario, tomando la ira de Dios sobre él mismo. La paga que yo merecía por mi pecado, Jesús la tomó sobre la cruz del Calvario para que yo no tuviera que pagarlo. Y Dios, siendo justo, vio que el pecado recibió la paga que debía, que mi pecado recibió la paga que yo debía, pero lo recibió sobre el Señor Jesucristo, en vez de que yo tuviera que sufrir aquella paga por mi pecado. Entonces Jesús, recibiendo la ira de Dios por mi pecado, actuó como mediador para que yo pudiera conocer a Dios y tener una relación con Dios y tener vida eterna y una seguridad de que yo voy a estar por la eternidad con mi Dios. Nadie puede quitarme eso. Y solo Dios puede dar esa seguridad, esa paz, ese gozo por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y ese es el regalo que queremos que ustedes vean por medio de la palabra de Dios esta noche. Que ustedes vean que el Señor está intentando dar un regalo por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo.
Aquel regalo es una relación con Dios, es la eternidad con Dios, es vida eterna por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero ¿cuál es el gran problema? Como lo habíamos mencionado al inicio, el hombre es egoísta. Creen que ellos conocen lo mejor para ellos mismos. Creen que ellos son más sabios que Dios y que ellos por su propia manera pueden llegar al cielo, o que por sus propias obras o por medio de la religión ellos pueden llegar a obtener la salvación y la vida eterna. Entonces, en vez de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres tú para mi vida?, empiezan a pedirle a Dios cosas que ellos mismos quieren para su propia vida. Y eso es lo que vemos alrededor del mundo. Gente que en su desesperación, en temor de muerte, con ver el caos de esta pandemia, finalmente se arrodillan y empiezan a pedirle a Dios, pero de una manera egoísta. No están buscando qué es el plan de Dios en todo esto. No está buscando la guianza de Dios. Está buscando lo que ellos quieren para que ellos puedan sentir alguna paz temporal en esta tierra. Pero no conocen cuál es y de dónde proviene la verdadera paz eterna que provee el Señor por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Por algo dice Proverbios en su capítulo 14, que hay un camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y dice que aún en sus risas llegarán a tristeza. Porque las cosas que buscan los hombres no son cosas satisfactorias, no son cosas que dan paz eterna, son cosas que dan paz temporal, paz en esta tierra, pero no están asegurando su eternidad con el Señor. Pero Dios ofrece un mejor camino. El hombre ve un camino que le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Tal vez se acuerdan a varios mensajes atrás, mi hermano Cory leyó un versículo en Juan capítulo 14 y su versículo 6. Palabras de Jesús que decían, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único que puede llevar a alguien a la presencia de Dios. Él es el único que puede traer paz verdadera, que puede cerrar aquel abismo creado por el pecado entre Dios y los hombres. Pero el hombre cree que ellos pueden averiguarlo por su propia cuenta. Creen que ellos saben mejor. Creen que ellos por medio de la religión, por medio del dinero, por medio de las obras, pueden llegar a donde está Dios. Pero Dios dice, hay un solo mediador, el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesús nos quiere dar vida eterna, pero hay que escucharlo a Él. Y para ver entonces, quiero que vayamos a Juan, en su capítulo 5. Juan y su capítulo 5. Y es otro versículo que habíamos leído hace 2 días. Pero son palabras de Jesús, palabras que traen paz y vida eterna. Y dice en Juan su capítulo 5 y su versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Quiero que vayamos ahora a Juan su capítulo 10. Y veamos otras palabras de Jesús. Dice Juan su capítulo 10, su versículo 27. Jesús está hablando y dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Aquí podemos ver la intención del Salvador, la intención del Señor Jesucristo y la intención de Dios. Dice que ellos son uno. Jesús no era un hombre cualquiera. Jesús es Dios.
Dios quien se hizo carne y habitó entre los hombres y trajo la salvación a los hombres sobre esa cruz del Calvario. Y Jesús dice, el que oye mi voz y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vemos el corazón de Dios. Vemos que Dios no tiene intenciones egoístas, sino que tiene intenciones de salvación, tiene intenciones para el bien de cada ser humano y tiene intenciones de tener una relación personal con usted que está viendo en este momento. Él promete seguridad eterna, no solo seguridad y paz en esta tierra. Es fácil ver a Dios y pedirle cosas. Es difícil a veces ver a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Cuál es tu plan para ahorita? Todo alrededor parece no tener sentido. Parece haber oscuridad. Pareciera que el mal está trabajando en este mundo. Pero entiendo que tú tienes un plan para todo. ¿Cuál es tu plan para mí? Y Dios dice, quiero que seas salvo, que vengas al conocimiento de la verdad. Quiero que confíes en mi único Hijo, quien envié a morir en la cruz del Calvario, para que tú pudieras tener vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Bueno, para un último versículo quiero ir a Juan en su capítulo 17. Juan, su capítulo 17, seguramente lo he mencionado anteriormente. Pero para responder la pregunta, ¿qué es vida eterna? Juan 17, vamos a empezar de su versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos a los cielos, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y aquí dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Podemos ver el Dios que tenemos por medio de este versículo. Hay una gran malinterpretación de Dios en este mundo. Muchas personas tienen una visión de Dios que está un hombre viejo con barba blanca, sentado en las nubes, tirando relámpagos a los malos, bendeciendo a los buenos, y un Dios que actúa de esa manera, pero ese no es el Dios, no es un Dios lejano, un Dios inalcanzable, no es un Dios que no podemos conocer, sino al contrario. Es un Dios que vino a este mundo para crear una relación con su creación. Un Dios que quiere que tú seas tal como Él y su Hijo tuvieron una relación. Él quiere una relación contigo. Quiere que tú confíes en el Señor Jesucristo. Que seas adoptado a la familia de Dios y puedas tener la potestad de ser llamado, como dice en Juan en su capítulo 1, llamado hijos de Dios. Un título que solo les es dado a aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo. Pero vemos que Dios no es un Dios lejano. No es un Dios que no quiere nada que ver con los humanos. Es un Dios que quiere una relación personal. Una relación que no empieza desde el día que muere una persona, sino que una relación que puede empezar hoy mismo para usted si usted lo desea. Dios está buscando una relación contigo hoy. No cuando mueras. No como el dicho que dice la gente, bueno, le he preguntado a la gente muchas veces, ¿verdad? Y cuando mueras, ¿a dónde vas a estar? Y me dice, bueno, solo Dios sabe. Pero no es verdad. Dios te lo hace saber por medio de su palabra. Si tú confías en el Señor Jesucristo, que Él murió por tus pecados, que Él resucitó al tercer día y que eso fue suficiente para Dios para ver la justicia por el pecado tuyo puesto sobre el Señor Jesucristo, puedes ser salvo y tener vida eterna o tener una relación con Dios, conocer a Dios y a su Hijo, a quien Él envió. Pero empieza el momento en que confías en el Señor Jesucristo como tu
Salvador. Amigo y amiga, yo no sé la situación en la que estás en tu casa hoy. No sé si es lágrimas constantes, si es dolor, tal vez enfermo, tal vez familiares y amigos que por este virus han sufrido mucho. Y tu corazón, por alguna razón, te dice, vuélvete a Dios y ora a Él. Tal vez Él pueda ayudarte. Y tal vez la respuesta que recibiste por la palabra de Dios hoy, tal vez no era la que esperabas. Pero es lo que Dios quiere para ti. Si estás dispuesto a por un momento, en vez de estar pidiéndole a Dios las cosas que tú quieres y que crees que necesitas, pídele a Dios qué es lo que Él quiere para ti. ¿Qué es lo que Él quiere que te des cuenta en su palabra? Para que tú, por medio de su palabra, puedas ver que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Para que pudieras ser salvo, tener vida eterna, tener paz, gozo, una relación con Dios. Y para la eternidad pasarlo con Él, en vez de pasarlo en el infierno aparte de Él. Si te arrepientes de tus pecados, si confías en el Señor Jesucristo como tu Salvador, si le pides el perdón de tus pecados a Dios por medio de tu Hijo, la Biblia dice que tienes y tendrás en el momento vida eterna, una relación con Él. Jesús como mediador vino a cerrar ese abismo, ese espacio creado por el pecado, para que tú y Dios pudieran finalmente tener la relación que Él tanto ha querido contigo, desde el momento que Él, es más, desde antes de que Él te empezó a crear en el vientre de tu madre, Él ya quería una relación contigo. Pero es nuestra responsabilidad reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de ella y pedirle el perdón de nuestros pecados a Dios por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el único y suficiente mediador que se dio a sí mismo en rescate por todos. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, te damos gracias porque una vez más nos has dado la oportunidad de abrir tu palabra. Nos has dado la oportunidad de ver en ella el amor tan grande que tú tienes para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, tal vez hay alguno viendo esta noche o otra noche por delante que está preguntándose, bueno, ¿cómo puedo yo obtener esta salvación, esta vida eterna, esta relación con Dios? Padre, si no le quedó claro en el video, que no tenga pena de comunicarse por medio de correo o por medio de Facebook para aclarar esas dudas. O mejor aún, Padre, que vaya a tu propia palabra para ver en ella la gran promesa de vida eterna que tú le das por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Cualquiera que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Padre, gracias por una oportunidad más. Y sabemos que hay muchos sufriendo ahorita y pedimos que les des consuelo y fuerzas en estos tiempos difíciles. Pero Padre, más que todos, ábrele los ojos y los corazones para que vean su necesidad de un gran Salvador, el único Salvador, el Señor Jesucristo, y que sus corazones clamen por Él, buscando una relación contigo, Padre, y una eternidad y seguridad contigo para siempre. Esto te lo pedimos, Padre. Ahora cuida de cada uno viendo, bendícenos también por medio de tu palabra, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues confiamos que haya sido de bendición la palabra de Dios esta noche y les invitamos una vez más a volver mañana, pasado mañana, hasta el domingo al menos, para seguir escuchando la palabra de Dios y la predicación del Evangelio. Les invitamos a extender esa invitación también a sus amigos y familiares a la misma hora mañana. Así que tengan muy buenas noches y que el Señor los bendiga.